Un niño susurra que hoy es el último día de su madre, y nadie escucha, salvo un ranchero solitario que ya perdió todo. Detrás de la enfermedad de Marisol se esconde algo mucho más oscuro, un pasado que la persigue, y un hermano que no vino a ayudar, sino a celar su destino. Pero Ray Donovan, marcado por sus propias pérdidas, toma una decisión que cambia el rumbo de una vida inocente, y solo escuchen que fuego encendió aquel acto de coraje, y cómo, al final, fue la justicia la que habló más fuerte que el miedo. En los márgenes del desierto texano, donde las sombras de los cactus se estiran como brazos que ya se rindieron, vivía un hombre que había dejado de buscar respuestas. Se llamaba Ray Donovan. Algunos lo saludaban con una inclinación de sombrero desde la distancia, otros simplemente lo observaban desde los porches desvencijados de sus casas. En todo el condado se referían a él como el silencioso, no porque fuera débil o sumiso, sino porque el peso de los años lo había convertido en un hombre que hablaba solo cuando era estrictamente necesario. Y aún así, sus palabras tenían el peso de la tierra seca y dura sobre la que vivía. Ray había servido en la marina durante 2 décadas. Sabía lo que era ver amaneceres en tierras extrañas, lo que era regresar con las botas manchadas por el pasado. Había estado en Irak, luego en Afganistán. Volvió con menos de lo que se llevó, una bandera doblada en triángulo, una casa vacía en las afueras y un eco constante que no lo dejaba dormir más de 3 horas por noche. Se aferró a su tierra como a un último ancla. Construyó un establo con sus propias manos. Adoptó 3 caballos rescatados y durante un tiempo crió ganado. Pero los inviernos fueron duros, la sequía más larga que nunca, y poco a poco fue perdiendo lo que quedaba. Una a una las cabezas de ganado se fueron extinguiendo. Le quedaba solo una vaca vieja de pelaje grisáceo, tan testaruda como silenciosa, hasta que una mañana, justo después del amanecer, la encontró tendida en el suelo, una pata torcida en un ángulo antinatural. Supo de inmediato que no tenía arreglo, no dijo nada. Solo le pasó una manta por encima y se quedó allí, sentado junto a ella, hasta que el sol estuvo alto. Ese día bajó al pueblo. No le gustaba ir. El pueblo significaba ojos curiosos, preguntas disfrazadas de cortesía, y recuerdos que no tenía intención de remover. Pero necesitaba otra vaca. No por negocio, ni siquiera por leche. Era por tener algo que lo obligara a levantarse por las mañanas. Algo que dependiera de él. Cuando llegó al mercado de ganado, el bullicio lo recibió con esa mezcla de rutina y polvo. Agricultores, revendedores, jóvenes gritando precios desde el cercado. Ray se desplazaba lento, observando con la misma atención que un médico revisando radiografías. Miraba los ojos, las costillas, palpaba el lomo de cada animal como si buscara una señal secreta. Y entonces, entre el ruido de pezuñas y alambres, lo escuchó. Un murmullo apenas audible pero que atravesó como un cuchillo entre la multitud. Hoy es el último día de mi mamá. Ray giró lentamente. El tiempo, por un instante, pareció detenerse, como si el viento mismo contuviera la respiración. Allí, parado frente a él, estaba un niño. No tendría más de 7 años. Tenía el rostro manchado por el sol y el polvo, la piel tostada y los ojos grandes, con ese brillo opaco que solo tienen los niños que han aprendido demasiado pronto a no esperar nada. Llevaba una camisa desgastada con un botón suelto y unas sandalias baratas que ya no tenían forma. Ray lo miró fijamente. No dijo nada al principio. Solo notó que detrás del niño, sentada sobre una manta extendida en el suelo, había una mujer, delgada hasta parecer frágil, envuelta en un pañuelo desteñido que apenas ocultaba su rostro demacrado. No levantaba la vista. ¿Cómo dijiste, hijo?, preguntó Ray, con voz calmada pero firme. El niño lo miró con la inocencia ya apagada. El doctor dijo que mañana ya no estará. No tenemos más medicina. Ya no hay más que hacer. Ray sintió un escalofrío, no por lo que el niño dijo, sino por la forma en que lo dijo. No había súplica ni lágrimas ni rabia, solo aceptación. Como si ya hubiese pasado por ese momento 1000 veces en su cabeza y ahora solo tocara esperar. La mujer, al oírlos, bajó aún más la mirada, como si quisiera desaparecer. Ray apretó los puños sin querer. En esos campos, no era raro ver el abandono disfrazado de rutina. La pobreza no tenía voz en esa parte del país. Solo gestos pequeños, una manta más delgada cada invierno, una comida menos a la semana, una enfermedad sin nombre que nadie atendía. La comunidad se volvía invisible cuando dolía mirar.
Sacó su vieja cartera de cuero, la misma que había llevado a la guerra, la abrió y miró los billetes que le quedaban. Sabía que no era momento de calcular. Se acercó a la mujer y señaló la vaca que tenían atada a una estaca flaca, con las costillas marcadas. ¿Cuánto piden por ella? La mujer alzó la vista desconcertada. Pero, no es para vender, susurró. Ray había girado hacia el comerciante. Yo la compro y ustedes se vienen conmigo. La mujer quiso responder algo, pero las palabras no salieron. El niño, sin embargo, asintió despacio, como si lo que acababa de suceder no fuera extraño, sino un tipo de milagro que ya había imaginado pero nunca se atrevió a pedir. Ray no lo hacía por compasión barata, ni por redención. Lo hacía porque había visto en los ojos de ese niño algo que reconocía. El mismo silencio que lo acompañaba a él desde hace años. Y si no podía rescatarse a sí mismo, al menos podía evitar que otro terminara igual. Ray lo subió a su viejo pickup sin decir una palabra más. Marisol se sentó en silencio en el asiento del pasajero, sujetando la mano de Diego, mientras la nueva vaca, atada con una cuerda gruesa y algo de heno en la caja trasera, emitía un mugido resignado. El motor rugió como si protestara por la carga, pero Ray no miró atrás. Solo condujo. Los caminos de tierra parecían más largos esa tarde. El sol se deshacía entre las nubes finas, pintando el horizonte de cobre. En el trayecto no hubo preguntas. Ray no indagó ni por el pasado ni por el futuro. Sabía por experiencia que hay silencios que sanan más que 1000 palabras. Marisol, en un susurro, le dijo su nombre. Luego, sin mirar al niño, murmuró: Diego. Dijo también lo que pocos se atreven a nombrar en voz alta, que su cuerpo estaba agotado, que el diagnóstico no dejaba espacio para falsas esperanzas, y que desde hacía meses la habían dejado fuera del sistema, sin seguro, sin ingresos, sin familia que respondiera. Ray solo asintió con la mandíbula tensa. Sabía bien lo que significaba estar al margen. Al llegar a su rancho, Ray los guió hacia la casa de huéspedes, una estructura sencilla de madera envejecida, con una estufa de lena en una esquina y una cama aún tendida. Sacó una llave del bolsillo y la dejó sobre la mesa, encendió la calefacción y trajo mantas. Luego fue a la despensa y, sin mediar explicación, les entregó una caja con pan, conservas y leche en polvo. Marisol quiso hablar, pero se le quebró la voz antes de formar palabras. Ray no esperó agradecimientos, solo dijo: descansen. Durante los días que siguieron, Ray hizo lo que mejor sabía hacer: actuar en silencio. Visitó a su antiguo veterinario, quien no le debía favores. Consiguió antibióticos que, en concentraciones similares, se usaban en medicina humana. Preparó infusiones naturales y preguntó discretamente a antiguos compañeros del ejército si conocían voluntarios médicos en la región. Habló con un capellán retirado, que una vez le ayudó a no rendirse en tiempos oscuros. Incluso vendió un viejo generador que conservaba desde su juventud, y con ese dinero pagó una consulta privada en la ciudad. Todo sin decir una palabra más de la necesaria. Marisol, poco a poco, fue recobrando algo más que fuerzas. Volvió a sentarse al sol. Empezó a cocinar pequeños platillos. A veces cantaba en voz baja mientras doblaba la ropa. Su sonrisa era apenas un reflejo, pero tenía luz. Diego, en cambio, floreció como tierra tras la lluvia. Se despertaba antes que el sol para ayudar a alimentar a los caballos. Hacía preguntas sin parar. Sobre las misiones de Ray, los lugares que había conocido, cómo se ensilaba un potro, si era verdad que los soldados sabían rastrear solo mirando el viento. Ray, sin querer, comenzó a hablar más, no mucho, pero lo suficiente para que Diego lo mirara con la admiración de quien encuentra un faro en mitad del desierto. Y sin embargo, como suele ocurrir cuando el viento parece calmarse, una ráfaga nueva sacude todo de repente. Aquella noche, Ray regresaba de una llamada que había hecho a una fundación médica. Le habían prometido evaluar el caso de Marisol si lograban reunir ciertos papeles. Con esa esperanza en el bolsillo, llegó al rancho. Notó la puerta entreabierta. No era normal. Desenfundó su linterna y entró con el mismo paso firme con el que solía entrar en los cuarteles enemigos. Dentro, un hombre revolvía cajones, removía papeles y objetos con movimientos torpes, casi desesperados. No parecía un ladrón común. Marisol estaba de pie en la esquina de la sala, como una sombra que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Su rostro, iluminado solo por la luz tenue del farol que colgaba del techo, era una mezcla de miedo, resignación y algo más profundo. Una especie de liberación silenciosa. Sus ojos,
vacíos de toda esperanza. Se clavaron en los de Rey con la intensidad de quien ha estado callando durante demasiado tiempo. Su voz fue apenas un susurro, pero en esa quietud se oyó como un trueno. Lo siento, Rey. Él es parte del cartel. Yo fui su enfermera, fui cuando supe lo que hacían con los niños. Firme mi sentencia el día que escape. Rey no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque lo entendió todo de golpe, como un puñetazo invisible al pecho. Lo que creo que era una enfermedad terminal no era más que una mentira cuidadosamente construida para desaparecer del mapa. Un documento médico falso, un diagnóstico aceptado sin más, un nombre tachado de los registros oficiales. Ella no había huido de la muerte, sino de algo mucho peor. Y ahora, esos fantasmas venían por lo único que aún tenía, su hijo. La rabia que sintió no fue violenta, sino helada. Una determinación tranquila, de esas que no se gritan, pero que mueven montañas. Ray no necesitaba más explicaciones. Sabía leer entre silencios. Marisol lo había hecho todo para proteger a Diego, y ahora él debía hacer lo mismo. Al día siguiente, antes que saliera el sol, Ray entró en la pequeña habitación donde dormía el niño. Diego se incorporó adormilado, frotándose los ojos. «Vamos a la caballeriza», dijo Ray con una sonrisa cansada. «Hoy toca que tú y nuestra nueva vaca se hagan amigos». Diego no sospechó nada. Se puso sus botas, abrazó a su madre sin saber que sería la última vez, y subió al asiento del pasajero con la inocencia intacta. Pero Ray no tomó el camino al establo. En lugar de eso, enfiló hacia el norte, cruzando 2 condados hasta llegar a una pequeña estación estatal escondida entre colinas. Allí lo esperaba Corporal Bennett, un viejo compañero de los días en uniforme, ahora trabajando en la oficina de protección de testigos. Ray bajó del vehículo, le entregó una carpeta con documentos, informes médicos, todo lo que tenía. Habló poco, como siempre, pero sus palabras fueron tajantes. No pregunten nada, solo aseguren que el niño esté a salvo. Él no debe volver a mirar atrás. Bennett entendió, apretó la mandíbula y asintió. Diego fue llevado a otra sala. Ray se despidió sin promesas ni lágrimas, como quien entrega una parte de sí mismo y sabe que no puede volver a tocarla. Cuando Ray regresó a su rancho, ya el humo se alzaba en el horizonte como una señal muda. Aceleró, cruzó los caminos polvorientos hasta que vio lo que temía. La casa estaba envuelta en llamas. El fuego devoraba el tejado, las paredes, las cortinas, y en la entrada Marisol. Ella estaba allí quieta, como si lo esperara. Vestía la misma ropa del día anterior, el pañuelo bien sujeto, los ojos fijos en él. No hizo amago de correr, ni gritó su nombre, solo le dijo una palabra. «Gracias», y luego se giró y entró al interior sin mirar atrás. Ray se quedó parado, sin poder moverse. El calor le golpeaba la cara, pero no hizo nada, no porque no pudiera, sino porque sabía que esa era su decisión. Marisol había escogido su final. Un acto de amor, quizás, o de redención, o ambas cosas. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Ray reconstruyó la cerca, pero no la casa. Vivía ahora en el granero, entre las silas viejas y los sacos de maíz. No hablaba con casi nadie. A veces se sentaba afuera, en la roca junto al roble, mirando al horizonte como si esperara algo que ya no llegaría, hasta que un día legó una carta. El sobre era blanco, con un celo de colorado. Dentro, una hoja doblada con letra infantil. «Querido Rey, estoy bien. Estoy en un rancho con otros niños. Me enseñan a montar a caballo. Me dejan comer helado después de las tareas. Y tengo un perito que se llama Rusty. Lo cuido como tú cuidaste a mí. Gracias, te extraño. Diego». Ray sostuvo la carta durante minutos. No lloró, solo se inclinó hacia un pequeño marco que tenía a su lado. Una foto. Diego sonriente, abrazando a una vaca blanca con manchas, la misma que los unió. Y debajo escrito con rotulador: «Hoy es el primer día del resto de mi vida». Ray sonrió por primera vez en mucho tiempo. Y en ese silencio, donde antes solo habitaban los fantasmas, por fin entró algo parecido a la paz.